invitamos a la doctora Adriana Aurazo, magíster en gestión de la energía de ESAN, abogada especializada en Derecho Internacional Público de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en American University de Washington, D.C., Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile y The University of Texas. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con entidades del sector público y privado en temas vinculados al derecho ambiental y minero energético, de cambio climático y responsabilidad social, asociada profesional de WIM Perú. Muchas gracias por la invitación al estudio y por supuesto mi organización Women in Mining, de la cual tengo el orgullo de ser líder del GREAT Ambiental, que es un grupo técnico especializado en materia ambiental. Y es una organización que fue creada hace unos 6 años, tomando el ejemplo de Women in Mining International, justamente como meta la visibilidad de la mujer en el sector minero, de la cual me siento muy orgullosa. Es decir, ser abogada ambiental y ser abogada minera en el Perú, siendo el sector más importante de la balanza económica, me hace estar acá representándolo con mucho orgullo, así que les agradezco mucho no solo su atención y tratamiento en ese simposio de temas tan importantes como lo es, por un lado el derecho y por el otro la minería. Y no podemos dejar de tocar temas de coyuntura. En este caso voy a tratar de ser lo más empática por quienes no son abogados, en explicarle no normas o números o procedimientos, sino más bien en el entender de cómo se manejan estos temas, tanto de fiscalización como de incentivos en materia ambiental, desde la autoridad que es OEFA y también de las EFAs, que son otras autoridades vinculadas a la gestión de fiscalización, y también todos los desafíos que podemos tener hoy por hoy en materia operativa y normativa, dado que todavía seguimos en una coyuntura de emergencia, pero también antes de esta, cuáles eran esos desafíos que todavía siguen en el tintero para la formación de o normativa o también de operaciones en materia de minería. Veo que hay no solamente abogados, sino también asesores de empresas mineras, así que los invito al finalizar este panel para las preguntas o intervenciones que tengan. Vamos a empezar con el régimen de fiscalización, que es la parte que más en el día a día se está trabajando, dado que el régimen de incentivos no es un régimen que ha sido consecuente con la norma. Y en este caso, más o menos lo vamos a orientar hacia dónde apunta la fiscalización. La fiscalización es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La gestión es la toma de decisiones y acciones. Por el lado de la gestión ambiental tenemos todo el seguimiento y fiscalización de obligaciones ambientales en el marco del CINEFA. Este año se ha aprobado el plan anual del CINEFA y se ha seguido mencionando políticas de incentivos en materia ambiental. Sin embargo, esto todavía no se ve traducido en una normativa, sino más bien en un procedimiento aislado. En el caso de la fiscalización, sí se han tenido algunas modificaciones 2021 y 2022 que voy a mencionar más adelante. Pero, ¿qué es la fiscalización ambiental? Básicamente es un macroproceso. En el sentido amplio, es la potestad sancionadora del Estado que, ejerciendo su poder, impone sanciones hacia ciertas infracciones. Esta fiscalización y sanción, este proceso, tiene ciertas fases. Comienza con una evaluación, pasa por una supervisión y finalmente hay una fiscalización y una sanción. En ese camino, como ven allí, finalmente habla de una aplicación de incentivos. Hoy por hoy, el incentivo real es que si uno paga a tiempo la multa que se le impone, hay un descuento. Mayor a eso no hay un incentivo. Es decir, si hacemos algo más allá de la ley, hoy por hoy a nivel de sanciones no hay un mérito, sino más bien a nivel de reconocimiento. Hasta allí ha llegado el Perú, algunos otros países ya ponen incentivos económicos, en el caso del Perú todavía no. La fiscalización ambiental posterior, es decir, como control posterior, se da en base a las empresas que tienen instrumentos de gestión ambiental. Primero la certificación,
Cuando se aprueba esa certificación, se hacen algunas medidas de, si se quiere, no de fiscalización, pero de supervisión de las operaciones, se comprueban temas, pero ya en la fiscalización ambiental se hace el control posterior. Esta supervisión, esta evaluación y esta fiscalización posterior está a cargo de la OEFA, pero también de las EFAs. La OEFA directamente y las EFAs, que son las entidades de fiscalización, también ejercen su poder como ente rector. ¿Qué entidades son estas? Por ejemplo, en el caso de la Capitanía de Puertos, DICAPI, esa es una EFA, tiene el poder de ejecutar acciones de fiscalización. Y en nuestro caso, en minería, nosotros tenemos empresas mineras que tienen actividad portuaria para la exportación de minerales y en este caso también allí hay una actividad de fiscalización ambiental. El CINEFA, por ende, está comprendido en OEFA, como les decía, el ente rector, y las EFAs. Todas tienen funciones independientes y se pueden ejecutar y ejercer actividades posteriores de fiscalización y supervisión. Lo que pasaba en el pasado es que muchos ministerios eran juez y parte, es decir, aprobaban los instrumentos de gestión ambiental, pero también ejecutaban actividades de fiscalización. Al crearse el OEFA, a través de, siendo órgano adscrito del Ministerio del Ambiente, lo que pasó fue pasar todas esas actividades de fiscalización a un ente aparte de los ministerios. Entonces, eso pasó progresivamente. Antes de eso, no sé si recuerdan, lo manejaba el OCINERMIN para minería, que antes era primero OCINERG, luego OCINERMIN, y OCINERMIN tenía medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y todo lo que era infraestructura. Hoy por hoy ve infraestructura. Seguridad y salud en el trabajo pasó a SUNEFIL y el tema ambiental pasó a la OEFA. En esta transición, las EFAs siguieron ejecutando acciones de fiscalización. En el caso, por ejemplo, de las municipalidades provinciales, tienen todavía competencias de fiscalización en materia de residuos sólidos. Y ha quedado toda la parte de OEFA de residuos a nivel de operaciones y a nivel de limpieza, por ejemplo, y saneamiento público, lo tiene la municipalidad. Entonces, si bien es cierto, es el mismo tema, que es residuos, para el tema operativo interno de una minera, por ejemplo, lo ve OEFA, y para el tema de limpieza y saneamiento lo vería la municipalidad provincial. ¿Qué ha pasado en la coyuntura de pandemia? Muchas empresas han tenido que destinar, por ejemplo, en el tema de residuos, tachos especiales para los residuos biomédicos, porque han seguido en operación. En el caso de minería, por supuesto, porque es fase 1, siguió operando. Y en este caso, el manejo de residuos biomédicos de inmediato, dada la forma de manejo de residuos de las mineras, no ha sido difícil. Sin embargo, otro tipo de empresas han tenido la dificultad porque en el caso del Perú, lamentablemente, según estudios del MINAM, tenemos la necesidad de 270 rellenos sanitarios, sin embargo, solamente hay 50 aprobados. Y de ellos solamente hay 6 de seguridad, es decir, para biomédicos, hoy por hoy en una coyuntura donde tenemos destinados los residuos sólidos para rellenos de seguridad, estos recintos son insuficientes. En el caso de minería, se pagan las EORS, que son las empresas operadoras de residuos sólidos, y se manejan los residuos biomédicos a través de o enclaves internos, como lo hace el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? LAP tiene un enclave interno y saca los residuos ya sin peligrosidad, o lo hace a través de empresas adecuadas. En este caso, quien va a ejercer su actividad de fiscalización es OEFA y la municipalidad provincial en el transporte con el operador y en el barrido y limpieza. Estas son las funciones generales de OEFA. Tiene evaluadora, como les decía, supervisora, fiscalizadora, sancionadora, pero también normativa. ¿Y qué podemos decir de la normativa? Que se ha dedicado un poco a ordenar en el sentido de 2021-2022 de plasmar el tema del gobierno corporativo, el buen gobierno corporativo digital a través de plataformas. Lamentablemente todavía eso está en preerror. Desde octubre de 2021 se creó esta plataforma en el OEFA para que se hagan denuncias, para que se pueda ejercer una actividad más virtual que presencial, pero eso todavía está en
en trabajo, ¿no? En tratamiento. Lo que sí ha pasado es que, así como las empresas, las entidades públicas también están bajo la supervisión de OEFA. Y estas EFAs también deben ser supervisadas. Y en este caso, la resolución de Consejo Directivo del 2020, cuando pasó el tema de la emergencia sanitaria, lo que decía, y como ven allí, es que se va a ejercer una supervisión en forma remota. Yo no sé si ustedes recuerdan, en la parte de la costanera, por ejemplo, cuando se dieron las construcciones, hubo mucha sanción y fiscalización a municipalidades, en este caso distritales, por haber botado los residuos en la parte de la playa. Eso está prohibido. Y por eso sí modificado justamente este año también el reglamento de residuos de construcción y demolición. En este caso, es difícil ejecutar actividades de supervisión o de fiscalización a las municipalidades a través de temas remotos, ¿no? Si bien es cierto, todavía puede darse en campo algunas funciones, esto va a ser cuando realmente sea algo inminente, una denuncia de repente en la contaminación de un río o que realmente se han botado pues desmontes de residuos. Eso es lo que está pasando actualmente. El año pasado pasó la competencia de vivienda y construcción al SENACE. Por ende, muchas de las actividades de vivienda y construcción que se tenían a cargo de las municipalidades provinciales, ya OEFA los está viendo, no solamente residuos, que es como el macro de todos los sectores. Estas son hoy por hoy las actividades fiscalizables por OEFA. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector de telecomunicaciones? Todavía lo tiene el MTC. El MTC aprueba los permisos y también fiscaliza las actividades de telecomunicaciones. Todavía no pasa la competencia. Debió pasar el primer semestre del 2020. Por el tema coyuntura de pandemia no pasó. Y así solamente tenemos esas actividades. ¿Qué supervisa es OEFA y qué fiscaliza finalmente? Permisos, autorizaciones, títulos habilitantes, pero aquellas que no cuenten con eso también son parte de la fiscalización. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una pequeña minería, una minería artesanal que en teoría debería ser fiscalizada por el gobierno regional? Basados en el principio de primacía de realidad, si OEFA obtiene indicios razonables y verificables de que se están incumpliendo obligaciones contractuales, por ejemplo, y que en verdad corresponden a una actividad de gran y mediana minería, va a ser competente para fiscalizarla. Y en este caso se han visto casos, valga la redundancia, en el que se da la idea de que es pequeña minería y minería artesanal, pero en verdad son mediana y gran minería. Y ahí hay que tener cuidado y por eso OEFA extiende sus actividades de fiscalización a este tipo de industria. ¿Qué está buscando la reforma de fiscalización? Hoy por hoy, tener un sistema más ágil, por supuesto evitar la traba en el cobro de las multas. Para eso hay un tope en la multa de 30.000 UITs que se aplica de manera excepcional para infracciones graves. Hoy por hoy nunca se ha aplicado una multa de ese tipo. Además de que hay un porcentaje y un principio de no confiscatoriedad. Es decir, si tienes una actividad productiva que tiene mucho menos ingresos que 30.000 UITs, no te van a poder poner esa multa por más que la infracción sea para imponerte esa multa. Y finalmente la transparencia. Lamentablemente yo les estoy hablando solo del lado normativo, ¿no? En el tema coyuntura, y lo hablamos ahora en el preámbulo, tenemos una autoridad prácticamente que entiendo, no sé, de repente ustedes me pueden contar, no tiene una cabeza actualmente. Está pasando por momentos de coyuntura de una transición de personal que ha rotado bastante y que no está ejecutando acciones de fiscalización ni sacando resoluciones por el momento. En este caso, estas son las facultades legales, si se quiere, que tiene. Hay tipos de infracciones y están mapeadas en la normativa porque básicamente lo que se quiere es que haya una responsabilidad administrativa en materia ambiental objetiva. Sí me ha tocado ver algunas resoluciones que por el mismo hecho y con el mismo infractor, por supuesto, se haya determinado
que por un lado sí haya multa y haya fiscalización, y por el otro de repente una autoridad como la ANA, porque es un tema de aguas, diga que no hay infracción. Y en algún simposio similar a este me ha tocado ver en ese momento un miembro del tribunal de la ANA que han salido resoluciones distintas de OEFA y de la ANA. Les voy a comentar algo, voy a hacer un alto acá. El año pasado salió un concurso para formar, hace 11 años se sigue dando este concurso, pero para formar el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales. El Tribunal de Solución de Controversias Ambientales nace en la norma de creación del Ministerio del Ambiente, en el Decreto Legislativo 1013. Este tribunal se trató de formar en el 2015-2016, lamentablemente sin éxito. El año pasado hubo un concurso. Les comento que postulé y tienen frente a ustedes a un miembro titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales. Soy vocal titular. Lamentablemente ya han pasado 1 año y 1 mes y no ejecuto ningún tipo de acción. No hay claridad sobre el tema del proceso y tenemos nuevamente a 4 vocales titulares y un suplente que no ejercen las funciones que deberían, porque nosotros tendríamos que ver el tema de competencias. Y ahí hay un gran vacío, ¿no? Porque o se soluciona por la DEPIGA, que es la dirección del MINAM, o pasa al tribunal de OEFA, que no es su facultad. OEFA ve temas de fondo, de fiscalización y sanción, no temas de competencia. Quien ve temas de competencia por norma es el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del MINAM. Y nos iba a tocar ver el caso de Ventanilla y no lo pudimos ver porque todavía no se nombra al presidente. Entonces, dichas las cosas, tienen la noticia de hoy. Lamentablemente también los temas en el Ministerio del Ambiente están muy complicados, se cursan cartas, hemos formalizado el tema. Hace meses venimos batallando como vocales, pero no se pueden ejecutar acciones. Por eso les digo que esta es la parte normativa, la parte de coyuntura y cómo se trabajan los temas, tanto de fiscalización como de solución de controversias ambientales, como bien mencionó Augusto. Ya tenemos que ser un poco más, no sé, del día a día, lucharla y ver de qué manera, cómo se solucionan las cosas, ¿no? Hay un procedimiento sancionador. En el caso, como les decía, el Tribunal de Solución de Controversias no tendríamos este procedimiento, pero sí OEFA. Y OEFA puede establecer también, acá está el monto de las multas, lo que les mencionaba, también como medidas preventivas el cierre de componentes mineros. Esto es muy importante porque hace poco salió justamente una resolución de la Dirección de Supervisión de Energía y Minas, donde se ordena no solamente cierres de PAD de licitación, cierres de depósitos desde montes, cierres del Tajo, y aquí, por ejemplo, leyendo la resolución, no conversaba con lo que se había puesto en el instrumento de gestión ambiental, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora que les voy a mencionar las modificatorias, antes en la normativa de supervisión y de fiscalización se podía, como administrado, presentar argumentos de que sí se ejecutaron las actividades. Tenía 5 días hábiles para presentar informes de, oye, ya cumplí con la medida que me has puesto, y siguiendo el curso se cierra el procedimiento. Hoy por hoy ya no. Ya le voy a mencionar, veo la cara de Lorena un poco con dudas, pero está el artículo de la norma modificatoria. De repente, para que no lo sorprenda, acá está. Cuando ya se ordena un decomiso temporal de objetos, instrumentos, artefactos, a paralización o restricción de la actividad extractiva, este plazo de acreditación del cumplimiento de la medida preventiva ya no aplica en esos supuestos. ¿Y qué pasa con esto? Me parece que lo puse por acá. Sí. Esta modificatoria que se dio ya en marzo de 2022, este año, lo que dice es cuando hay, por ejemplo, multas coercitivas, simplemente tú tienes que pagar la multa. No es que hay una medida administrativa o preventiva. Antes mandabas un informe, he visto la comparación de los artículos y ya se eliminó ese párrafo.
Ahora de frente, si no se paga, se da aviso al ejecutor coactivo. Previo a esto hablaba justamente con Thalía y me decía que habían llegado a su estudio muchos ejecuciones coactivas y que pensaban que era un error. Bueno, esto es por la norma de marzo de este año. Y ya no se permite, digamos, ese paso que había previo a, oye, ya cumplí con la medida preventiva, esta es mi argumentación. Ya no, ahora te pasan a ejecutor coactivo y si se verifica la persistencia del incumplimiento, hablamos del incumplimiento del pago, se impone una nueva multa coercitiva y no procede ningún recurso impugnativo. Yo no sé si algunos presentes, colegas presentes, se han dado cuenta de este cambio normativo tan importante y que justamente impide nuestro derecho a réplica, que antes sí teníamos. Teníamos 5 días hábiles para presentar frente a esta medida preventiva el contraargumento. De hecho, en la misma visita de OEFA, recuerdo haber estado en varias presentes, en el que les decíamos, oye, pero sí cumplimos, acá está el informe, y se cerraba el tema, ¿no? Solo daba paso al informe del supervisor o del fiscalizador. Hay que tener en cuenta este tipo de normativas porque, digamos que los cambios que se han dado ahora, formatos virtuales y modificatorias de reportes de emergencia, hacen un poco tratar de ordenar en materia de virtualidad del sistema, pero de fondo nos quitan un poco herramientas a quienes defendemos los temas de procedimientos administrativos para poder sacar una supervisión adelante. En este caso han cambiado la metodología. Siempre los reportes ahora hablan de metodología de estimación de riesgos. Hay un aplicativo. Me dicen algunos que ya han entrado a este aplicativo que es un aplicativo un poco difícil, complicado. Hablaba previa a esta presentación con el doctor Baldeón y hablamos de cómo todavía hay temas que faltan regular, no solamente por el tema de buen gobierno corporativo digital, que ya hay una norma central, sino también el tema del aterrizaje en las instituciones. Cuando yo de repente, cuando estaba en el Ministerio de Energía y Minas en el 2017, para pasarle la información a la ANA, para que me haga un comentario en materia de aguas, tenía que ir un motorizado con un CD, cambiar el número del expediente, ingresarlo, hacer el comentario, volver al ministerio, y no eran 10 días como decía el reglamento, sino era un mes, ¿no? Eso pasa con el Ministerio de Cultura en la consulta previa y así. A veces me decían los administrados, para que pase de tu oficina al otro lado, que era de GM, demora un mes. Y yo decía, bueno, Alfredo está a la vuelta, le voy a dar la carta yo. Pero así lamentablemente actúa el Estado muchas veces, ¿no? En demoras, en plazos y en sistemas. La idea con esos aplicativos virtuales justamente es que todo entre a un sistema, que se puedan verificar los documentos y que esa virtualidad nos ayude a tener un mejor manejo de la documentación. Todavía hace falta regulación, por ejemplo, en el manejo de satélites, el manejo de drones, mediciones en la minería. OSINERMIN tiene un observatorio para temas mineros con GPS, incluso los fiscalizadores de los OSINERMIN manejan en sus teléfonos todo lo que es las coordenadas, ¿no?, de las unidades mineras y de los proyectos de exploración. Y eso debería estar conversando, tienen unos expertos excelentes en materia de coordenadas, con lo que dice el instrumento de gestión ambiental. Cuando no conversa, hay sanción sobre eso. No debería ser así. Debería de conversar y debería de sincerarse lo que hay en la práctica, lo que dice el instrumento de gestión ambiental y lo que dice el aplicativo de los OSINERMIN. Y no por ello que sea sancionable, sino más bien que sea sincero con lo que se va a hacer, porque todo eso va a depender para el cierre de la operación y para el cierre progresivo, que eso es lo más importante. Se dio el año pasado, en octubre, una plataforma única de servicios digitales. Lo que se quiso hacer acá en OEFA es que hay una herramienta práctica para evitar duplicidades. Lamentablemente, cuando se dan ese tipo de herramientas, si no se replican en las demás instituciones, pierde valor. Y se los digo por experiencia, porque en el caso del Ministerio de Energía y Minas manejamos el CEAL, que era una plataforma digital para el ingreso de los instrumentos de gestión ambiental, y en el caso del paso de competencia de los estudios de impacto ambiental detallados, pasó a SENACE. SENACE adoptó el CEAL, pero luego cambió a LEVA, ¿no?,
porque hizo un proyecto de mejora de su sistema y dejó el CEAL. Entonces hay dos sistemas distintos, en sistema que debería ser único, o por último, que compartan al MINEM ELEVA y viceversa, ¿no? Que sea algo mejor para las instituciones y que todo eso pertenezca pues a un todo. Ojo, también tenemos que ver normativa de seguridad de la información, porque no solamente es un tema ni ambiental ni minero, es un tema de información. Y este manejo de información ya tiene expertos y especialistas que están regulando la información, en la que alguna es pública y alguna no es pública, ¿no? Hay información, por ejemplo, me comentaban en una minera al sur, que cuando EFA fue a fiscalizarle les pedía los CDs y él le decía, oye, no te puedo dar los CDs, dime qué quieres ver de ese estudio. Un estudio carísimo que les había costado casi 3 millones de soles. Entonces yo digo, no te voy a dar el CD porque te lo pones en tu mochila y te lo lleves, porque es un estudio caro, es un estudio confidencial, ¿no? de mi tajo. Entonces, si hay algo que te interese del estudio, lo podemos revisar. Y eso todavía falta regular, porque hay información, por supuesto, que pertenece a la propia empresa. Cuando salieron el 040, que muchos que son abogados saben, que es el reglamento de actividades minero-metalúrgicas, en uno de los artículos hablaban de compartir la línea base. ¿Hasta qué punto se tiene que compartir la línea base? Perfecto, que ya esté inscrita y que se tenga la foto del momento. Pero esos estudios cuestan. Se los dejo para que lo vean por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el régimen de incentivos? No es tan ambicioso como el que les acabo de decir del régimen de fiscalización. El régimen de incentivos de OEFA se quedó en el 2014, lamentablemente. Hay un registro de buenas prácticas. Se dio, por supuesto, lo que se decía en el decreto legislativo 1013, que es el que creó el Ministerio del Ambiente, pero para sustentar una práctica ambiental sostenible de prevención de impactos, se tiene que ir a un concurso. Ese concurso se dio y se cerró en el 2014. Se dio en estas etapas, desde la 1 hasta la 5, hasta la premiación, y hoy por hoy se premian con sellos, pero no con incentivos económicos ni de reducción de las sanciones. Hay criterios de evaluación que para mi concepto están bien, porque son algo que va más allá de la norma. Muchas empresas los cumplen, de hecho, pero sí considero que debería de actualizarse este proceso para que muchas más empresas accedan a este régimen de incentivos y registro de buenas prácticas. Hoy por hoy hay una dirección de políticas e incentivos. Y me gustaría saber qué tipo de normas o qué tipo de listados tienen vigente. Entiendo que no hay. Y he buscado en el Planefa, en el Cinefa, y no existe hoy por hoy una actividad reciente en esta dirección, ¿no? Estas son las distinciones del régimen y ese es el ranking de excelencia ambiental que se tiene por hojitas, como ven allí, ¿no? Muchas de las empresas, básicamente, la mayoría son de actividades productivas, ¿no? Mineras y agroindustriales. Son 11 empresas y esa es la fuente de Secretaría Técnica de Incentivos. Hoy por hoy ya no es una Secretaría Técnica, sino una dirección, ¿no? Como ven, allí están las premiadas. Voy a terminar esta presentación contándoles un poco qué desafíos normativos, qué desafíos operativos entiendo yo que toman de este régimen de fiscalización y sanción. Uno, considero que no hemos aprovechado lo suficiente el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Sector Minero que se dio en febrero de 2020. Por supuesto, esta comisión que se formó tuvo una coyuntura de pandemia, ¿no? Porque ya entró en marzo la pandemia. Sin embargo, tomó sus recomendaciones para esta nueva Ley General de Minería y el Reglamento de Exploración Minera que sucedió a esta comisión. Creo que se sacan muchas mejores conclusiones de esta comisión de alto nivel que podrían tomarse en cuenta para los cambios normativos, sobre todo porque hablan ya a un nivel operativo minero y de realidades. Les comento que cuando estaba en el ministerio hubo un proyecto que era similar a uno que se había ya aprobado en Chile y no se llegó a aprobar técnicamente en Perú, la parte de exploración, ojo, porque la máquina de perforadora no era una máquina conocida ni aprobada para mayores distancias acá en Perú, y no se tenía la base normativa.
De ese tipo de cosas se pueden ver en los cambios de regulación. No sé si finalmente se tomó en cuenta en el reglamento de exploración minera, entiendo que no, pero deberíamos ver en la práctica cómo son los proyectos de exploración minera. El ingeniero Rómulo Mucho habló ya de que tenemos 43 futuros grandes proyectos, deben estar ahorita en fase de exploración y deberíamos ver cuáles son las brechas que acotar en materia normativa para eso. Hay un aplazamiento en la exigibilidad del pago de las multas de OEFA en el marco de la emergencia. Sin embargo, sí se ve que continúa la situación similar y yo recomendaría que no sea el aplazamiento del pago de multas, sino la evaluación real de que sí realmente las multas son las que corresponden. Como les decía yo, el tema de la ejecución coactiva, que se ha dado a muchas empresas que posiblemente pensaban que ya habían cumplido con sus medidas preventivas. Y como les digo, han llegado a varios estudios de abogados este tipo de reclamos, ¿no? En el tema del protocolo de supervisión de Ocinermin, hay una modificatoria en cuanto a plataforma digital y en cuanto a llamada por emergencia, ya sea la plataforma vía telefónica. Sin embargo, no hay un protocolo real de cómo manejarse en materia de pandemia. Y eso también creo yo que es por la coyuntura del personal de OEFA que está ahorita sin cabeza, ¿no? También. Hay una falta de implementación clarísima como un desafío del reglamento de evaluación y también del PAS, ¿no? Del procedimiento administrativo sancionador. Ahora, en materia operativa, les menciono nuevamente el tema de residuos sólidos biomédicos o asimilables. He conversado con expertos en materia de residuos y se nos viene un tema sumamente peligroso, sobre todo el Perú, que tiene tecnologías muy pobres en materia de manejo de residuos y en materia de efluentes. El tema de relacionamiento comunitario y participación ciudadana, entiendo los mejores esfuerzos del sector minero para generar empatía en esta pandemia. Me tocó ir a un par de unidades mineras en pandemia. Me sentía, les confieso, más segura dentro de la unidad que en un mall. Eran tantas las medidas de bioseguridad y tantos los cuidados que tuvieron conmigo, siendo por supuesto personal externo, que entiendo yo que la minería no les fue difícil afrontar este tipo de protocolos, ¿no? Sanitarios. Eso se ha querido llevar también de la mano con la comunidad. Sin embargo, para la comunidad ha sido mucho más complicado el entendimiento de que, bueno, no se podían reunir, digamos, en persona, ¿no? Y eso también ha generado desconfianza, ya desconfianza que se tenía de antes. Entonces, mayores desafíos que me dicen en las unidades mineras que se tienen hoy por hoy en el desarrollo de una minería empática. Luego, tener en cuenta futuro que como desafío operativo en el Perú tenemos que buscar la eficiencia energética. Y se los digo porque, bueno, mi corazón de energía también me lo dice. Hay desafíos de la demanda global que van a superar al 2050 el 30%. Como país tenemos que ya tener una matriz energética sólida o el cambio de la matriz energética clara para poder discutir esos temas y que sean vigentes actualmente, ¿no? Cómo la minería coadyuva a eso, pero también cómo nosotros tenemos este desafío operativo claro. Que no nos vaya a pasar como en Europa, que ustedes ven ahora el tema de gas, el tema de energía, por el tema de la guerra está complicado. Y por supuesto, finalmente buscar fórmulas innovativas de cumplir los objetivos, los compromisos de los instrumentos de gestión ambiental. Países que cooperan con nosotros como Corea del Sur, como Japón, como Canadá, como Australia, tienen ya fórmulas innovativas para cumplir las obligaciones con tecnología. Entiendo que el Hub de Innovación Minera, que es una organización creada por empresas mineras para buscar estas mejores fórmulas, está tomando en cuenta proyectos que se están desarrollando en el país. Y estas fórmulas innovativas, esos desafíos operativos que ya nosotros como peruanos tenemos la curiosidad de trabajar, deberíamos ponerlos en cartera y poder regularlo finalmente, pero más que regularlo, se los digo yo, que lleguen a los proyectos y que se puedan desarrollar a nivel de todos los proyectos mineros. Para concluir, y esto ya es muy largo, simplemente quisiera nuevamente agradecerles no solamente la atención sobre este tema. Me llena de mucho orgullo ser parte de las mujeres mineras. Acá hay un grupo especial que nos está acompañando
Y de hecho en la sala hay más mujeres que hombres. Como ven, la minería es una curiosidad de las mujeres y muchas de nosotras como profesionales vamos a poder entrar en la marcha, en la innovación, en todo el tema de campo y también, por supuesto, en esta coyuntura que no solamente, como ya mis antecesores lo han dicho, es una coyuntura complicada política, sino también de desafíos de nuestras familias y de nuestro proyecto de vida. Yo creo que como proyecto de vida el sector minero nos ofrece muchísimas ventajas. El derecho también. Y qué mejor unir el derecho y la minería. Muchísimas gracias.